Bueno, hemos estado insistiendo que el propósito del hermenéutico es interpretar, explicar, traducir, ¿vale? Es lo más importante de la vida de un cristiano, saber interpretar la Biblia, porque ahí escuchamos directamente la voz de Dios hablando en nuestras vidas. Y dijimos que además también es un mandamiento de Dios. Todo esto lo tenéis en el PDF que el pastor os acaba de enviar. Tenéis 4 PDF, uno de cada clase que hemos estado dando, ¿vale? Es un error no estudiar la Biblia. No queremos ser niños fluctuantes, llevados por doquier de todo vientos de doctrina. Lamentablemente hay una gran parte de la iglesia cristiana que escucha una cosa hoy y dice todo es blanco, y luego escucha otro mensaje, todo es negro, y a todo le decimos amén. ¿Por qué? Porque no hemos tomado el trabajo necesario para que nosotros podamos saber si eso es o no es de Dios lo que nos está hablando ese pasaje, ¿vale? Y muy importante también dijimos que tenemos que estar preparados para presentar defensa. Si alguien nos preguntara a nosotros, por ejemplo, imagínese que alguien le plantea a usted, ¿Jesús es Dios? Yo sé que si yo lo pregunto esta noche en este lugar, yo digo, ¿Jesús es Dios? Todos diríamos, sí, Jesús es Dios. Pues demuéstramelo con la Biblia. Y ahí alguno tal vez tendría algún problema en demostrar con la Biblia cómo Jesús es Dios. O que nos digan, demuéstrame la Trinidad, por ejemplo, con la Biblia. O sea, no aparece la palabra Trinidad. La Trinidad es algo que se interpreta, se deduce de toda la información que nos da la palabra de Dios. Podemos entender que es un Dios que se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, y que cada uno de ellos tiene una función. Algo de esto veremos luego en un rato en una de las interpretaciones que vamos a hacer. ¿Y por qué? Porque a veces hay ciertos pasajes que son un tanto difíciles de entender, ¿vale? Vale, recordar, muy importante, temblar a mi palabra. Tenemos que hacer exégesis, no eisegesis, ¿vale? No sacar de la Biblia, no meter a la Biblia cosas que no dicen. Vale, yo espero que todos al final seamos pescadores y que inclusive podamos ayudar a otros, desafiar a otros a que también sean pescadores, ¿vale? Porque ese es el objetivo, no depender siempre que nos tengan que dar, sino que usted pueda leer la Biblia y sacar de allí la palabra de Dios para su vida. Insisto mucho en este aspecto, aquel que quiera estudiar la Biblia necesita siempre manejar estos 4 elementos, el tiempo, el lugar, quién fue el escritor y también el idioma, ¿vale? Son 4 elementos muy importantes a la hora de recordar que una cosa que hemos estado haciendo hemos estado viendo los famosos hebraísmos, que en nuestro contexto occidental, siglo XXI, un libro que fue escrito hace 2000 años, más de 2000 años en este caso, a veces hay cosas que no encajan. ¿Por qué? Porque la Biblia que nosotros tenemos, la Reina Valera 1960, que fue interpretada por estos 2 hombres, Casiodoro Reina y Cipriano Valera, que se jugaron la vida. Bueno, es una historia muy apasionante ver la biografía de estos 2 hombres de Dios, que además eran españoles, que nos dejaron este legado. Esa Biblia es una traducción formal, palabra a palabra fue traducida. Por eso hay aspectos de nuestra versión más habitual que a veces no nos encajan, no podemos llegar a entender. Pero gracias a Dios que hay nuevas versiones que se han tomado el trabajo de ir a los textos más antiguos. Recordar que original no hay nada, solo hay copias de copias de copias, y los textos más antiguos se llama lo que es un lenguaje sencillo o un lenguaje dinámico. Un lenguaje dinámico significa que varias personas de varios países, de varios continentes, se han dedicado a buscar un lenguaje que todos podamos entender. De ahí que surge la versión internacional, con matices. No podemos aceptar todo lo que está allí, pero es un excelente trabajo. Personalmente me gusta mucho más la nueva traducción viviente, es una traducción fantástica. Hay una hermana que ya la ha comprado estos días, la versión, no sé qué tal te ha ido con la versión nueva traducción, un lenguaje muy fácil de entender, ¿vale? Ok. Bueno, también hemos estado viendo algunos ejemplos así un poquito especiales que a veces son chocantes con nuestra cultura. Por ejemplo, uno que hemos visto es, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hermanos,
yo podría, si yo tomo este texto, yo lo podría manipular. Si a mí me interesa, por ejemplo, manipular a la gente, si yo no tuviera escrúpulos y fuera una mala persona, yo podría utilizar este texto para aprovecharme de la gente. No, olvídate de tu padre, de tu esposa, de tu familia, tú ven y dedícate a la obra del Señor. ¿Podía encajar este texto? Perfectamente. Entonces, en realidad no dice que tenemos que aborrecer. La idea es amar un poquito menos que a Dios. De esto se trata. Porque el primer mandamiento siempre, nunca va a cambiar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Eso nunca va a cambiar. Dios tiene que ser siempre lo primero. En un sentido, voy a poner un ejemplo extremo. Imagínate que tú en tu casa te dicen, por ejemplo, mira, tienes que decidir entre el Señor y tu familia, ¿no? O tu esposa o tu esposo te dice, tienes que decidir entre tu religión y yo, ¿no? Hay hermanos que en algún momento se han encontrado en esa tesitura, en ese reto, en ese desafío. ¿Y qué haríamos nosotros? El Señor es el Señor, evidentemente, ¿vale? No lo vamos a dejar por nada ni por nadie. Después hablamos también acerca de los métodos de interpretación. El método más habitual a la hora de interpretar siempre tiene que ser el literal. Ahora bien, el método literal, y esto estoy reforzando algo que ya hemos visto y que quiero volver a insistir porque es muy importante. El método literal es el primero con el que nosotros siempre abordaremos un texto de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, el reto que tenemos cuando abordamos un pasaje con el método literal es que el método literal tiene límites. Lo literal tiene límites. Y por eso pusimos un ejemplo la semana pasada. Si tu mano te es ocasión de tropiezo, ocasión de caer, córtala y échala de ti. O sea, aquí lo literal ya no encajaría, ¿verdad? Por sentido común me doy cuenta, Dios no querrá que yo me corte la mano o que me arranque el ojo o lo que sea. No, está hablando una especie como de metáfora. Entonces, aquí lo literal no puede encajar, ¿vale? Después hablamos también del método racionalista, que ya lo hemos explicado. Y aquí este es otro sistema que también me gustaría volver a insistir muchísimo. El método alegórico, de todas las formas de interpretar la Biblia, de interpretar un texto, es el más, yo no sé si es correcta la palabra que voy a utilizar, es el más peligroso, es el más delicado de todos. Porque el método alegórico es que yo le puedo dar la interpretación que a mí me parece, en un sentido, o sea, porque habla con unas ciertas metáforas, ¿vale? Y bueno, hemos puesto un ejemplo sencillo. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para tirarla fuera y que la pisoteen los hombres. ¿Vale? Estás diciendo que nosotros somos la sal. Y esto daría para una prédica extraordinaria. Pero bueno, vamos a seguir. El método dogmático, siempre que yo leo la Biblia, que estudio la Biblia, me tengo que quitar las gafas denominacionales. Normalmente las denominaciones tienen un énfasis en una determinada parte de la Biblia. Hay algunas denominaciones que hacen un énfasis extraordinario acerca de la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Y desde que llegas, yo creo que lo conté el otro día, desde que llegas a este grupo religioso, están todo el tiempo, tienes que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y ello conlleva que tienes que hablar en nuevas lenguas. Y no te dejan en paz y te hacen la vida imposible. Y todo es recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Y no se habla de otra cosa. Toda la iglesia tiene esa tendencia. Y cuando finalmente un día, o porque las recibiste o porque simulaste unas supuestas lenguas para quitártelos de encima, mira, ya por fin tiene las lenguas. Entonces ya te dejan en paz, ya estás tranquilo por fin. Porque hacen énfasis en esa parte nada más, ¿vale? Y así podríamos hablar de muchos aspectos. Otras iglesias hacen énfasis, por ejemplo,
quizás tienen como una tendencia, no sé, en el evangelismo, otras tienen una tendencia hacia la música o hacia la enseñanza de la palabra, o determinadas, o el aspecto misionero también, por ejemplo. Y nada más que enfatizan por ahí, por ese lado, por ese lado. Yo no estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo, pero yo creo que siempre debemos de ser equilibrados en este sentido, ¿vale? Después también hablamos acerca de la hipérbole, ¿vale? Que significa magnificar algo, ¿vale? Esto, espero que cuando yo voy repasando esto usted se acuerde. Eso es una buena señal, ¿vale? El símil, ¿vale? Que dijimos este pasaje, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Está hablando de una descendencia tan grande que nadie jamás va a poder llegar a contar, ¿vale? Ok, la metáfora, como así semejante, vosotros sois la luz del mundo. Todo esto lo tenéis ahí en el PDF, ¿vale? Lo estoy recordando simplemente, ¿vale? El apóstrofe, también lo hemos visto. La parábola, ¿vale? También el ejemplo tradicional es la parábola del hijo pródigo, ¿vale? Voy a ir rápido porque tengo mucho material y más de uno se va a sorprender hoy, ¿vale? Luego la fábula, antropomorfismo, cuando la Biblia dice la mano de Dios, los ojos de Dios, los oídos de Dios, ¿vale? Recordar que es una forma de presentarte algo gráfico para que tú pienses la mano de Dios, los ojos de Dios, los oídos, pero en realidad Dios no tiene ni manos, ni ojos, ni oídos, ¿vale? Prosopopeya, el eufemismo, hay muchos pasajes de la Biblia que habla con un eufemismo, también lo hemos estado viendo, ¿vale? Una forma de suavizar algo que no suene tan violento, ¿vale? Pero eso ya es entrar un poco en el hebraísmo también, un poco. Vale, ahí también tenéis, que ya lo tenéis, cómo vamos a poder extraer información, hacer que el pasaje nos dé información, ¿vale? Busque el significado único del texto, lea el contexto, analice, busque el pensamiento completo, a quién se lo dijo, cuándo se lo dijo, a dónde se dirigen, por qué, busque el propósito, analice la ocasión, busque el tema, investigue el escenario. Analice la estructura del libro, busque enseñanzas o textos paralelos, ¿vale? Todo eso lo tenéis ya, ¿vale? Significado de una palabra según el contexto. Y dimos un ejemplo el otro día, cómo la misma palabra puede tener distintos significados. Y utilizamos la palabra fe, fe para ser sanado, aparece la palabra fe, dando fe, que dijimos dando fe significa dando testimonio, testificando a todos con haberle levantado de los muertos. El mayor testimonio de Dios de salvación es habiendo levantado a Jesús de entre los muertos. Dice que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. También es otra forma donde aparece la palabra fe. Después dijimos, nos aparece un texto como este, Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿dónde está esa información? Tengo que buscar, tiene que aparecer en algún sitio un pasaje que me diga qué significa vivir en la carne, ¿vale? Y aquí en este caso lo tenemos la respuesta claramente. Otro hebraísmo, trabajar no por la comida que perece. Esto para los que no les gusta trabajar mucho es una buena excusa para no trabajar, pero no. Pablo es categórico, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No está diciendo que no es que no haya que trabajar, está diciendo no solamente te esfuerces en lo material, en trabajar en lo secular, dedícale también en tu vida, aparta tiempo para dedicar a las cosas que son de Dios, ¿vale? Recordar también dijimos un pasaje bastante polémico, que es el tema de la vestimenta de la mujer, que tanto daño ha hecho en las iglesias a las hermanas, que no se pueden arreglar, que no se pueden pintar, que no se pueden poner guapas y todas estas historias. Eso es llevarlo a un extremo, porque en realidad la forma en que Pedro está abordando este pasaje nos está diciendo, está hablando para algunos casos puntuales de hermanas que venían, que se dedicaban todo el día a arreglarse, ponerse muy guapas para venir luego a la reunión para mostrar qué guapas que eran, qué bonitas que estaban. Y yo no creo que nadie de una hermana que ama al Señor, que conoce al Señor,
venga a las reuniones con ese pensamiento. Voy a ir con la mejor ropa, voy a ir lo más guapa para que vean lo guapa que soy. No, equivocadamente, es una actitud equivocada. Pero eso no implica que una hermana no se pueda arreglar, que no se pueda poner guapa. Lo que el pasaje nos dice es que no solamente te dediques a lo externo, sino a lo interno también, que es más importante la belleza interior, en un sentido, como solemos decir, nuestra belleza interior, para Dios, por supuesto, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Muy bien, luego también recordar, de las cosas que estoy diciendo, si alguien no está de acuerdo o quiere compartir algo, por favor, avisarme, ¿vale? Decirme algo, ¿eh? Recordar, también hablamos acerca de serás salvo tú y tu casa. Un pasaje muy mencionado en la iglesia, donde siempre se ha creído, por lo menos a mí me lo enseñaron así al principio. No te preocupes, ya toda tu familia es salva, porque ya con uno que sea salvo, toda la familia ya es salva. Entonces nos relajamos, bajamos la guardia, dejamos de predicar, dejamos de dar testimonio, dejamos de orar por nuestra familia para que conozcan al Señor. Y recuerda, es algo que va en contra de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque este es el registro de algo puntual, es un registro de algo que ocurrió con el carcelero de Filipo. Simplemente cree en el Señor Jesucristo, pero al mismo carcelero le tuvo que decir, si tú crees, serás salvo, pero eso aplica también para la familia. Nadie puede creer por otra persona. La salvación, el creer, el tener fe, es algo individual, por sentido común. Bueno, esto ya lo hemos estado hablando. Y después hablamos acerca de este pasaje que también se cita muchísimo en las iglesias normalmente. El enemigo no vino sino para robar, para matar, para destruir. No es bueno ni es malo, no pasa nada, no es un problema, no es algo peligroso en un sentido. Pero lo que sí es claro, cuando nosotros analizamos todo el contexto de este pasaje, vemos que de ninguna manera, en ningún momento, el pasaje de Juan 10 está hablando acerca del enemigo. Está hablando de los que eran antes que Jesús, son salteadores, está hablando de los que pastoreaban al pueblo de Dios. Y está hablando en contra de la religión. Y está hablando del verdadero, yo soy el buen pastor, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, ¿qué dice? Cuando ve venir al lobo, sale huyendo y se va. O sea, está hablando acerca de cómo pastorear. Y él dice, cuando oyen mi voz, conocen mi voz. Está hablando de los que son de Dios, los que conocen la voz de Dios, difícilmente van a ser engañados. El problema está en cuando nosotros no conocemos la voz de Dios y cualquiera nos puede engañar o nos puede confundir. Ahí es donde tenemos el problema, ¿vale? Pero lamentablemente este pasaje mal interpretado, mal utilizado, no pasa nada, no es un problema. Pero cualquiera que conozca un poco de Biblia, cuando nosotros decimos esto, sabe que estamos malinterpretando el pasaje. Está hablando de los líderes religiosos de la época que lo único que querían era beneficiarse de las ovejas. Otro pasaje que hemos visto también, me cubro con la sangre de Cristo, te reprendo con la sangre de Cristo, te ato con la sangre de Cristo. ¿Quién no ha escuchado esta forma, esta expresión? Muy cristiana evangélica. Y hemos hecho todo un recorrido, no tenemos el tiempo ahora, pero simplemente lo voy a recordar por si alguien necesita refrescarlo. No hay ni un solo texto en la Biblia que diga que nosotros podemos cubrirnos con la sangre de Cristo para que el diablo no nos toque. No hay ningún texto que diga que nosotros podemos reprender al diablo con la sangre de Cristo, ni atar al diablo con la sangre de Cristo. No existe como tal. Nunca, en ningún pasaje de la Biblia se cita tal cosa. Los apóstoles no lo hicieron. Esta forma de utilizar este pasaje, esta interpretación, lo dije el otro día, no tiene más de 50, 60 años aproximadamente. A alguien le vino bien y el pasaje favorito, después de todo lo que hemos estado viendo, está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Es el texto favorito con el que se sostiene esta doctrina. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea, está hablando en un contexto donde Satanás
acusaba a los hermanos de día y de noche, los acusaba delante de Dios, dice, pero y ellos le han vencido por medio de la sangre. ¿Por qué? Porque cuando la sangre de Cristo nos limpia una sola vez y para siempre, ya el enemigo no puede tener nada que ver con nosotros. La sangre de Cristo, hemos leído varios pasajes. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo de su teniendo, otro luz, tenemos comunión. Dios está rico en su gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En otras palabras, cuando hablamos de sangre, la sangre, la única función que tiene la sangre es para limpiar nuestros pecados, nuestras culpas y justificarnos delante del Padre. No tiene otra aplicación. Lo que Jesús nos dijo fue: en mi nombre echaréis fuera demonios, en mi nombre oraréis por los enfermos y serán sanados. Lo que Jesús nos dijo, que en el nombre de Él nosotros podemos orar al Padre, pero nunca utilizó esta idea o esta doctrina de que por medio de la sangre nosotros tenemos autoridad sobre el enemigo. Como digo, no es ni bueno ni malo, no pasa nada, no es un problema. No es una catástrofe, no es algo diabólico. Simplemente que cualquiera que entienda un poquito de Biblia se da cuenta que es algo que no es bíblico, no encaja con la Biblia, ¿vale? Esto es lo que quiero que simplemente transmitiros. Conclusión final de este pasaje. En primer lugar, porque la Biblia jamás menciona cubrirse con la sangre de Cristo. En segundo lugar, porque ni los apóstoles ni los primeros cristianos se cubrían con la sangre de Cristo, ni usaron nunca esa frase como bendición a modo de conjuro más mágico de protección. Y hay mucha gente que utiliza esto: me cubro con la sangre de Cristo, ante cualquier circunstancia. Por la noche oran por los niños antes de dormir y dicen: los cubro con la sangre de Cristo, para que el enemigo no los toque. No, nosotros bendecimos, nosotros tenemos el poder de la bendición de Dios dada a nosotros, y nosotros podemos bendecir a nuestros hijos, a nuestra familia, y poder estar firmes ante cualquier acechanza del enemigo. Vale, y ahora sí que vamos a entrar en algo donde necesito que me ayudéis a pensar un poquito. Yo espero que alguno se haya encontrado con este texto y lo haya estudiado un poquito y sepa lo que vamos a hablar esta noche. El título de este pasaje o de esta temática es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿vale? Vamos a leerlo. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y dice a continuación, un poquito más adelante: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Esta última parte me da a entender que hay pecados que se perdonan aquí y hay pecados que se perdonan allí, en la otra vida, en un sentido. También en Marcos refuerza estas palabras diciéndonos: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y aquí tenemos una pregunta, una interrogante. ¿No es que Dios perdona todos los pecados? Se supone que Dios perdona todos los pecados, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y qué hacemos con este pasaje entonces? Dice que todo pecado será perdonado, menos este pecado que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Volvemos al contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto nos dice que había un muchacho que estaba, endemoniado, que estaba enfermo, y delante de todos Jesús obra un milagro en este joven, y entonces los fariseos, que eran los que tenían
la sartén por el mango en cuanto a lo religioso y que tenían un estatus, tenían una serie de privilegios, una vida muy cómoda, muy holgada, que oprimían al pueblo. Por cierto, que Jesús, o lo he citado muchísimas veces, cómo Jesús confronta a los religiosos de la época. Era una guerra frontal contra los religiosos porque habían convertido algo que venía de Dios, lo habían convertido para su propio beneficio. Y estos hombres, como no querían perder protagonismo, querían seguir manteniendo su estatus, su posesión, son testigos de un milagro extraordinario sin precedentes. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente decía, ¿no será este Jesús? ¿No será este el hijo de David? Recordad que ellos esperaban a un descendiente de David que un día se sentaría en el trono de David. O sea, este milagro no había por dónde rebatirle, no podían decir, no, este es un falso milagro. No, nos dice que era ciego y mudo, de nacimiento, y lo conocía todo el pueblo, todo Israel lo conocía. De repente Jesús obra este milagro en este joven, un milagro que no había por dónde tomarlo. Y como no querían reconocer que Jesucristo venía de parte de Dios y que lo que había ocurrido venía de parte de Dios, ¿qué es lo que dicen ellos? Le atribuyen este milagro a Satanás. Y es ahí donde Jesús dice esto: de todo pecado será perdonado, pero inclusive Marcos nos dice, inclusive el pecado contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Es el pecado imperdonable. Entonces, si Dios perdona todos los pecados, ¿por qué no puede perdonar este pecado? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Podía aportarnos alguna idea? ¿Cómo? Fuerte, hermana, fuerte. Porque Dios es espíritu. Vale, ¿alguien más? ¿Por qué todo pecado es perdonado, pero el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonado? Blasfemar significa atribuir algo que es de Dios, atribuírselo al enemigo. O sea, era tan fuerte la religión que llevaba a esta gente, eran tan religiosos que querían mantenerse en el poder a cualquier precio. A tal punto que, siendo testigos de un milagro sin precedente, un ciego y mudo de nacimiento había sido sanado. Dice, no, eso fue por el dedo de Belcebú fue esto. Pero el problema está en por qué Jesús dice que este pecado no puede ser perdonado. Ahí tenemos un problema teológico tremendo. Bueno, nadie se atreve, nadie interpreta. Mira, os voy a mostrar un pasaje. Os voy a mostrar un pasaje y con este pasaje vamos a arrojar un poquito de luz sobre esto. Recordar que dije hace un momento que nosotros queremos un Dios que se manifiesta en tres personas, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y hay uno de ellos, y cada uno de ellos tiene una función, ¿vale? Vamos a ver la función del Espíritu Santo de Dios. Dice, está hablando del Espíritu Santo. Cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? Cuando tú atentas contra el Espíritu Santo de una manera tan violenta, esto no tiene nada que ver con un pecado quizás, entiéndame, esto es un pecado gravísimo, porque ellos conocían la Escritura y ellos sabían que Jesús venía del Padre, venía de Dios, que era el Mesías que estaban esperando. Y entonces, como no querían reconocer que ese milagro venía de Dios, lo atribuyen a Belcebú. O sea, esta gente, aunque vestía ropas religiosas
y andaban tenían una serie de estatus y de privilegios. De convertidos no tenían nada. Ellos utilizaban la religión para su propio beneficio, pero tenían conocimiento. Es grave, el pecado era tan grave que es cuando les dice, todo pecado será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás será perdonada, ni en este siglo ni en la otra vida. No tiene perdón. Entonces, cuando leemos este pasaje, claramente podemos entender que cuando uno atenta contra el Espíritu Santo, ¿cuál es el problema que tengo? Que el Espíritu Santo ya no puede convencerme de pecado, de justicia y de juicio. ¿Con qué pasaje del Nuevo Testamento podíamos conectar este versículo? Cuando Pablo nos dice, por ejemplo, no contristéis al Espíritu Santo. En otras palabras, significa que el Espíritu Santo está presente cada momento y cada instante de nuestra vida. Y fijaros, yo creo que aquí podemos sacar varias enseñanzas. La primera, tengamos mucho cuidado con juzgar aquello que a veces no entendemos, aquellas cosas de Dios que a veces no entendemos y con una cierta ligereza podemos juzgar y podemos decir que eso es del demonio, que eso es del diablo. Es lo que hicieron estos religiosos de la época. Tengamos mucho cuidado, tengamos mucha sabiduría, no juzgar con ligereza aquellas cosas que pensamos que no son de Dios, porque a mí no me gustó, porque a mí no me parece, o quizás yo no lo he entendido. Y lo atribuimos al enemigo. No hay nada peor en esta vida, en la vida cristiana, que no poder arrepentirse. No poder arrepentirse es lo más dramático, lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Por eso cuando Pablo dice no contristéis al Espíritu Santo, es cuando tú pecas, el Espíritu Santo te dice, estás pecando, está mal, arrepiéntete urgentemente. Y tú sigues adelante. Te vuelve a hablar, arrepiéntete, estás pecando, está mal, no lo sigas haciendo. Lo vuelves a hacer de nuevo y lo vuelves a hacer de nuevo. ¿Qué es lo que ocurre al final? Que entonces empiezas a no sentir convicción de pecado, no sentir, no sé la palabra, ya no experimentas la convicción de pecado, de justicia y de juicio. Hay un pasaje en Hebreos donde habla acerca de Jacob y Esaú. Dice que aunque la procuró con lágrimas. ¿Alguien se acuerda de ese pasaje en Hebreos? Claudio, ¿te acuerdas de ese pasaje donde dice, aunque lo procuró con lágrimas? No sea que haya algún fornicario entre vosotros que dice, aunque quiso arrepentirse y lo procuró con lágrimas. ¿Sabéis qué dice ese pasaje? Que había perdido la capacidad de arrepentirse. Eso es una alarma que suena en nuestras vidas cuando hacemos algo que está mal y no nos arrepentimos. Es algo terrible. Necesitamos urgentemente buscar a Dios con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Muy bien, vamos a otro tema polémico también en la iglesia. ¿Se puede comer sangre? Por ejemplo, es una buena pregunta. Yo sé que en esto hay toda una división muchas veces. Los puntos de vista sobre este aspecto, yo sé que principalmente en lo que es Sudamérica, esto es una blasfemia. Hablar de tomar vino, comer morcilla, todo esto es algo terrorífico, hablar de este tema. Y vamos a meternos en un pasaje complicado. Vamos a intentar analizarlo. Dice, por ejemplo, Hechos 15, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Lo pongo en situación. Usted luego, como tiene el material, lo puede repasar más tranquilamente, ¿vale? Esto es el famoso Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén surge o nace a raíz de que de repente los judíos, que se creían los dueños de la religión, a punto tal de que cuando alguien gentil se convertía, tú tenías que hacerte judío.
y tenías que abrazar las costumbres, las tradiciones y las leyes judías. Entonces había un problema con esa convivencia. Gente que no practicaba la religión judía, la religión hebrea, y de repente tenía que congregarse, reunirse con personas que llevaban muchísimo tiempo, hacia 1446 años en concreto, cuando se celebra la primera Pascua, y luego ahí Dios le da una serie de mandamientos a Moisés, y entre ellos le dice que no tenían que comer sangre. Bueno, hemos hablado acerca de la sangre, pero ahora el problema es varios pasajes del Antiguo Testamento donde literalmente se prohíbe comer sangre. Y aquí hay un choque cultural, algo que siempre me gusta insistir. El Evangelio que nos dejó el Señor Jesucristo es acultural. Significa que no tiene nada que ver con nuestra cultura. En un sentido, todos estos mesiánicos que nos dicen que tenemos que practicar el Shabbat, que tenemos que hacer todos los ritos que hacen los judíos, nosotros no somos judíos de nacimiento, somos de un contexto occidental completamente distinto. Por eso decimos que el Evangelio es acultural. Cada uno tiene su cultura. Ahora bien, esto implica que lo que para algunos puede ser malo o puede ser pecado, quizás para otro, en otro contexto, en otra cultura, no significa nada, no hay ningún problema. En el contexto occidental, comer sangre, en este caso morcilla, por ejemplo, no hay ningún problema. Pero en el contexto hebreo judaico sí que era un problema, era parte de la ley dada por Dios a través de Moisés. Entonces, aquí encontramos que de repente ellos no es como nosotros que eran todos cristianos, no, ahí nacía la iglesia y había un choque cultural. Los judíos que practicaban su religión y de repente llegaban los gentiles que no sabían nada de la religión judía y de repente tenían que convivir. Entonces había unos que sí comían sangre y sangre además y carne sacrificada a los ídolos. Y por este otro lado decían, no, eso es una barbaridad, no se puede hacer eso. Entonces surge el famoso concilio de Jerusalén. Entre otras cosas, ellos llegan a un acuerdo, hacen un pacto. Dice, vamos a ver, ¿qué hacemos con los gentiles que llegan a nuestras sinagogas judías? ¿Qué les hacemos? ¿Que se circunciden? ¿Que practiquen el Shabbat? ¿Qué hacemos con toda esa gente? No. Las únicas 4 cosas que les vamos a pedir es que no se contaminen de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Por sentido común nosotros sabemos que los ídolos nada son, pero en ese contexto de aquella época, literalmente habían sacrificios que se ofrecían a los ídolos de la época, se mataban animales y luego esa carne iba a la carnicería, entonces tú luego ibas a comprar esa carne que acababa de ser sacrificada a un ídolo tal, por ejemplo. Pero fijaros el detalle, ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Son las 4 cosas. Nosotros tenemos que pensar con un poquito de sentido común. Por ejemplo, ídolos, nosotros sabemos que está mal. Ninguno vamos a adorar ningún ídolo, ni muchísimo menos. Luego dice fornicación. Evidentemente, también está mal. De acuerdo al contexto. Ahora bien, nosotros nos quedaríamos con dos de estas, de ahogado y de sangre. ¿Sabéis lo que significa ahogado? ¿Lo sabéis? En aquel tiempo, parte del rito judío a la hora de preparar un animal, a los animales había que desangrarlos. No sé si lo sabíais. El sacrificio del animal era de tal forma que tenía que soltar hasta la última gota y luego después eso se preparaba y se comía y no había ningún problema. Pero había ciertos animales que no. Entonces, ahogado significa que al animal se le asfixia y se queda con toda la sangre dentro del cuerpo. Y eso es lo que está prohibido. Y después además también dice, y de sangre. Y los gentiles de la época, el problema que tenían era que había una convivencia,
Había sí sería la palabra convivencia, cuando se reunían para celebrar las reuniones, eran judíos, pero también habían gentiles. Para los gentiles esto no significaba nada, en absoluto. No tenían ningún problema, ni con la sangre, ni si el animal tenía la sangre dentro o había sido desangrado. No había ningún problema. Pero por eso nos dice el detalle, fijaros, versículo 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. El problema era, vamos a ver un pasaje más adelante, que se aparten de los ídolos, fornicación, de ahogado y de sangre. Dijimos, ídolos clarísimamente, no hace falta entender mucho. De fornicación también. Solo nos quedarían esas dos, ahogado y de sangre. Mirad, 1 Corintios capítulo 8, versículos 12 y 13 nos dice, de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ahí podemos interpretar, podemos sacar la respuesta. Claro, siempre que haya alguien para el que eso que yo voy a hacer signifique un tropiezo, mejor no lo hago. Vamos a poner un ejemplo un poco más práctico. ¿Por qué en Sudamérica, por ejemplo, está prohibido beber vino? Bueno, ya cerveza ni hablar, eso ya sería terrible. ¿Y por qué es tan normal en España con la comida tomarse una copita de vino? No por ello eres un alcohólico, por supuesto, además es saludable. O tomarse una cerveza, una caña, como decimos aquí, y no pasa nada. No hay ningún problema de conciencia. Ahora bien, si yo tuviera que hacer eso con un hermano que viene recién llegado de Sudamérica, donde se le ha enseñado toda la vida que eso es del diablo, que no se toma vino, que no se toma cerveza, y me dice, imagínate que yo lo conozco y me está diciendo todo el tiempo, no, es que nosotros allí en Sudamérica es que el vino, la cerveza, no se puede tomar, nosotros no tomamos. Si yo estoy con ese hermano, ¿qué es lo más prudente? ¿Qué sería lo más sabio? No lo voy a hacer. Ya el Señor se revelará su vida y le mostrará, no le voy a hacer tropiezo. Otra cosa también muy importante, aprovecho para comentarlo. Por ejemplo, si yo sé que un hermano viene de un trasfondo de alcoholismo, por ejemplo, una persona que ha luchado toda su vida y que está superando el alcoholismo, yo no me voy a poner a tomar ni vino, ni cerveza, ni nada, nada que tenga alcohol, porque le puede ser tropiezo a esta persona, eso es por sentido común. Pero hablamos del choque cultural. Ahora bien, ¿la Biblia dice que podemos tomar o no podemos tomar, por ejemplo? ¿Hay pasajes que apoyan que podamos tomar, que apoyen que podemos tomar un poco de vino? Muchos pasajes. Era lo más normal. En las bodas judías, ¿qué tomaban? ¿Coca-Cola? No. ¿Zumosol? No. Vino. En la boda donde estuvo, las bodas de Caná donde estuvo Jesús, ¿qué fue lo que faltó? El vino. ¿Cuánto duraba una boda? Lo mínimo 3 días. ¿Qué tomaban? Comían y tomaban. Yo no sé cómo volverían a casa cada día aquellas personas, pero tomaban. No estoy haciendo una apología, ni estoy haciendo, vamos a tomar vino. No, cada uno sabe. Yo no tengo personalmente no tengo ningún problema. Yo con un vasito me sobra. Una buena carne, lo mejor que hay es tomar un poquito de vino. Por ejemplo, un día que hace mucho calor, vamos con los compañeros de trabajo y te pides unos pinchitos, lo que sea, pues te pides una caña o una clarita, lo que sea, y no pasa nada. Ahora, otra cosa es que yo tenga un problema. Eso es muy distinto, ¿vale? Bueno, volviendo un poco a la idea. La idea es para no poner tropiezo a mi hermano. Volviendo a la idea, el problema era que cuando surge la iglesia, cuando nace la iglesia, y estaban los judíos que practicaban la ley de Moisés al pie de la letra, para ellos fue todo un proceso. Y de repente llegaban gentiles que no sabían nada de la fe judía, y entonces había un choque. Pero por eso llegan en ese primer concilio de Jerusalén, llegan a esos 4 acuerdos, ni ídolos, ni fornicación, lógicamente.
lógicamente, ahogado y de sangre. Pero la cosa está en que finalmente después, en algún momento dado, los gentiles estarían solos. Por eso dice, a Moisés tienen, desde tiempos antiguos, tienen cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. O sea, mientras que tú estés con los judíos, tienes que cumplir esto. Ahora, cuando no estás con los judíos, con los hebreos, no hay ningún problema, ¿vale? Dijimos, descartamos lógicamente ni ídolos ni fornicación por sentido común, pero en otras palabras, al que le guste la morcilla, que la coma, no pasa nada. Al que no le gusta, que no la coma, no pasa nada. ¿A cuánto le suena esta frase? Esta frase, atar al enemigo. A muchos, ¿eh? Vale. Y vamos a leer un texto, y en este caso un texto fuera de contexto, para que veáis de dónde sale esta doctrina o esta enseñanza, ¿vale? Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Claro, en principio nosotros decimos, de aquí, de este versículo, ignorando lo que hay antes, lo que hay después, como siempre un texto fuera de contexto, a veces se puede llegar a convertir en una doctrina, ¿vale? Entonces, para que nosotros podamos entender de dónde, en qué contexto se encuentra este pasaje, vamos a ir un poquitito al contexto, ¿vale? Dice, por ejemplo, en el versículo 13, dice, venido Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí viene, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo podemos de este pasaje interpretar de este pasaje que esto nos da la autoridad para poder atar al enemigo? Esa es una buena pregunta metodológica para que podamos empezar a estudiar este texto, ¿vale? Mateo 18 dice también, por ejemplo, es verdad, les digo, y todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Pero bueno, básicamente 18, sí, aquí está el texto de donde solemos sacar donde surge esta doctrina. Ahora bien, tenemos que comprender varias cosas. Es una conversación de Jesús con sus discípulos. Y empieza esa primera pregunta, ¿y vosotros qué dice la gente que soy yo? ¿Qué decís vosotros que soy yo? Pedro lo único que tuvo un poco de luces y parece ser que tuvo una gran revelación. Lamentablemente unos versículos después, cuando Jesús le dice, bueno, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y que sea vituperado. ¿Y qué le dijo Pedro? En ninguna manera te acontezca esto. Y fue cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira. O sea, Pedro pasaba de estar en lo divino a lo humano, ¿no? a lo carnal. Bueno, pero curiosamente en este sentido aquí Pedro acababa de tener un acierto extraordinario. Y en base a esta revelación que había tenido Pedro, Jesús le contesta a Pedro. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es una revelación? ¿Humana o espiritual? No te lo reveló ni carne ni sangre. Esta revelación no viene del humano, no viene del hombre, sino mi Padre que está en los cielos es el que te ha revelado. Fijaros qué tremendo. En un sentido, las revelaciones que son bendición en nuestra vida, ¿de dónde vienen? Vienen del cielo.
y por el Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Esas son las más grandes revelaciones. Y Pedro acababa de tener esta tremenda revelación. Y luego viene en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. Hace poco el pastor estuvo predicando sobre esto, si no me acuerdo mal. También te digo que tú eres Pedro. En realidad la palabra Pedro es como una piedra, una piedrecita apenas tomada de una gran roca, ¿vale? Es el sentido original. Tú eres Pedro, tú eres una piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca a la que hace referencia Jesús? ¿A qué roca se refiere? ¿Está hablando de Pedro? Lamentablemente este pasaje la iglesia tradicional lo toma como que Pedro es el padre, o sea, el papa, el primer papa de la iglesia. ¿Vale? Eso claramente está aquí entendible. Dice, y sobre esta roca, ¿la roca cuál es? Esta revelación que tú acabas de tener, esta es la roca, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No está hablando de infierno, ¿eh? Mucha gente utiliza la palabra infierno, no es infierno. Es el reino de la muerte, el imperio de la muerte, es el Hades. No prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué el Señor Jesús le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves, dice, del reino de los cielos? ¿Qué es lo que hace una llave? Abre. Está diciendo, Pedro, tú vas a ser el que va a abrir la puerta del reino de los cielos. ¿Quién se acuerda lo que pasó en Hechos capítulo 2? ¿Alguien se acuerda qué pasó en Hechos 2? Bautismo del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, que por cierto es un texto también muy polémico porque es un registro histórico, no es una doctrina como tal. Pero bueno, lo cierto es que cuando llega el día de Pentecostés y llegó el Espíritu Santo, todos empezaron a hablar en nuevas lenguas. ¿Y qué pasó? ¿Quién se puso a predicar allí? ¿Os acordáis quién se puso a predicar? Y Pedro, tomado por el Espíritu, empezó a predicar. ¿Cuántos se convirtieron ese día? 3,000. Hubo una segunda predicación de Pedro, si no lo sabéis, donde se convirtieron otros 5,000. Pedro en solo 2 predicaciones ganó 8,000 almas para el reino de Dios. No sé si es correcto, yo lo interpreto de esa manera. Si alguien no está de acuerdo, yo lo respeto. Pero cuando le dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos, le está diciendo, tú vas a ser el encargado de abrir la puerta del reino de Dios para que para que las personas conozcan el reino de Dios, para que la gente sea salva. Pero ahora viene el tema. En azul, la parte de abajo. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mi pregunta es, la pregunta metodológica, ¿cuál es? ¿En alguna parte por aquí menciona algo de Satanás que hay que atar al diablo? ¿El contexto me habla algo de que es para atar al diablo? En ninguna manera. ¿De qué me está hablando? Me está hablando del reino de los cielos. Ahora bien, como digo, lamentablemente, de aquí surge esta doctrina tan extendida por la iglesia, y no, de verdad que no lo digo a modo de burla, entiéndame, donde los domingos atamos al diablo en los cultos, y el lunes parece que se suelta, y está toda la semana haciendo de la suya, y después el domingo lo volvemos a atar de nuevo. Algo no encaja, algo no cuadra. Aquí está hablando, el contexto me dice que está hablando de el reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A ver si, no sé si lo llegué a poner, pero tenía la intención de ponerlo. Ah, sí, aquí está. En la Nueva Traducción Viviente, quise ponerla para que veáis otra traducción que ya no habla de atar, ¿vale? Dice, y te daré la llave del reino del cielo, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo.
En otras palabras, lo que está hablando es de predicar el Evangelio. Cuando tú predicas el Evangelio, ¿qué estás haciendo? Si yo le predico el Evangelio a una persona, ¿qué estoy haciendo? Le estoy abriendo la puerta del reino de los cielos para que esa persona entre a formar parte de la familia de Dios o que forme parte o que pase a tener la salvación de su alma, en un sentido. Habla de que tú cuando predicas, abres. Pero al mismo tiempo también, cuando yo predico y alguien no recibe el Evangelio, ¿qué es lo que ocurre? La puerta se le cierra. La puerta se le cierra. Dice, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Es muy interesante, como decía hace un momento, y todo lo que atares, según el contexto, por lo menos, no, y esto no es un invento mío, yo no estoy inventando la pólvora, no es algo que a mí se me ha ocurrido. Esto es algo que ya hace muchísimo tiempo, muchísimos teólogos vienen avisando acerca de esta mala interpretación. Esto no puede ser, es que no es correcto. Esto de que estamos todo el tiempo atando al enemigo, por aquí y por allá. Es más, nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros sí que la Biblia dice que podemos reprender, que podemos echarlo fuera y este tipo de cosas, pero el enemigo de hecho está totalmente limitado. Él no puede tocar a un hijo de Dios, a no ser que el Señor se lo permita. A veces el Señor en su soberanía, a veces Él puede permitir, pero también es verdad que Santiago nos dice que resistí al diablo y huirá de vosotros. ¿Quién le abre la puerta al enemigo? Yo le abro la puerta al enemigo. ¿Cómo le abro la puerta al enemigo? Cuando peco, cuando desobedezco, cuando no pongo a Dios en primer lugar. Le estoy abriendo la puerta al enemigo. Entonces, y recordar, algo que siempre me gusta insistir, el enemigo está tremendamente limitado. Él no es ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Él, es más, el enemigo es uno solo, no es omnipresente, no puede estar en todos los sitios. Esa idea que a veces tenemos que parece que el diablo nos va persiguiendo para hacernos la vida imposible. No, es que tendrá cosas más importantes que hacer. No creo que ninguno de nosotros merezcamos su presencia con nosotros en un sentido. Pero sí es verdad que tiene muchos servidores, muchos, ¿cómo sería? Los ángeles caídos, está Satanás, después están los demonios, los que le sirven, que son miles y miles y miles. Ahora bien, ¿cómo se maneja el enemigo? El enemigo se maneja por lo que yo hago y por lo que yo digo. Eso le abre la puerta o le da pistas al enemigo de cuál es mi área débil. Esto es un tema que me encanta y me podría estar ahora hablando de esto. ¿Cómo sabe el enemigo nuestras áreas débiles? Porque recuerda, el enemigo nunca te va a atacar en tus áreas fuertes. ¿Dónde te va a atacar el enemigo? ¿Cuál es su blanco preferido en tu vida? Tu área débil. ¿Y cómo sabe el enemigo tu área débil? Por lo que haces y por lo que dices. Es la única forma en que él te puede conocer. ¿Por qué no sabe tus pensamientos? Porque no es omnisciente, ¿vale? Ni tampoco es omnipotente. Entonces, nosotros le abrimos la puerta al enemigo. Bueno, me estoy yendo del tema. Entonces, en ningún momento en este pasaje está hablando de atar al enemigo, ¿vale? Vamos a seguir. En el mismo Mateo, en el capítulo 18, hay otro pasaje donde vuelve a repetir esto de atar al enemigo. Bueno, de atar al enemigo, no dice atar al enemigo, perdón. Mateo 18, versículo 15, nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vuelvo a preguntar, ¿dónde aparece aquí el enemigo? En ningún sitio. ¿De qué está hablando? El pasaje, el contexto, me dice, habla de un problema
de desobediencia en la iglesia, en la comunidad. Alguien que está en claro pecado y que no se arrepiente. Donde en primer lugar has ido a hablar tú solo, has intentado llamarle al orden, has ido con 2 o 3 testigos, tampoco ha hecho caso y finalmente te dice que tienes que comunicarlo a la iglesia. Y luego dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué está hablando esto de atar y desatar? ¿De qué habla? El contexto me lo está diciendo. Está hablando de una persona que está en está en rebeldía, que está en pecado, que está en desobediencia, donde no queda más remedio que tomar medidas disciplinarias. Y veréis que ahora vienen 2 o 3 pasajes más que van al hilo con este tema, que también son pasajes completamente tomados fuera de contexto. Entonces, está hablando de que las personas encargadas de tomar medidas disciplinarias contra esta persona que está en clara rebeldía, habla de limitar. No sé si lo tengo puesto en otro. Sí, a ver. Aquí está, correcto. En la Nueva Traducción Viviente, lo veis ahí, les digo la verdad. Todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. No aparece la palabra atar. Ahora es muy distinto. En la Nueva Traducción Viviente nos lo explica un poquito mejor. Habla acerca de prohibir, de limitaciones que se le pone a esa persona que está en clara rebeldía. Mirar cómo hay otros pasajes que también solemos tomar y citar muchísimo, ¿vale? Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este pasaje va en el contexto de lo que acabamos de leer. No sé si lo estáis entendiendo. Va en el mismo contexto, el pasaje sigue, no ha terminado todavía. Y habla acerca de el liderazgo que se reúnen, que son normalmente el liderazgo siempre son poquitas personas, 2 o 3 que se reúnen y se ponen de acuerdo en una medida disciplinaria para esta persona que está en clara rebeldía. Lo que ellos decidan, el Dios dice que Él lo va a respaldar. Esto es lo que nos está diciendo. Donde estén, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dios le dio autoridad al liderazgo de la iglesia, que si alguien está en una clara rebeldía, no quiere someterse, no quiere sujetarse y no quiere dejar su pecado. Fijaros todo el proceso que ha hablado. Primero, ve y habla tú con él. Segundo, toma 2 a 3 testigos y ve y repréndelo. Para que todo quede en boca, muy judío, muy de la cultura judía, que todo quede en boca de 2 o 3 testigos. Y finalmente, dilo a la iglesia y tenlo por gentil. No es cristiano, no es de la familia. Y lo que se acuerde con respecto a la disciplina de esa persona, fijaros el contexto, Dios lo va a respetar. Por eso habla este pasaje, distinto a lo que hemos estado mirando, la Nueva Traducción Viviente dijimos, aquí está, dice, les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permita en la tierra será permitido en el cielo. O sea, el liderazgo tiene la autoridad delegada de parte de Dios para tomar las medidas oportunas en cuanto a la disciplina de una persona, ¿vale? Dios lo va a respetar. Se ponen de acuerdo. Y aquí este otro pasaje que también solemos citar muchísimo. Y cuando somos poquitos en la iglesia solemos citar este pasaje. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El pasaje continúa, no ha terminado. Habla acerca de llamar al orden a esa persona. Dice, lo que ustedes le prohíban será prohibido en el cielo. Lo que ustedes le habiliten será habilitado. Lo que ustedes decidan está bien, Dios lo va a respaldar. Y afirman, Dios le pone aquí su sello y le dice, porque donde están 2 o 3
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos con este texto. ¿Qué solemos decir cuando somos poquitos en un culto normalmente? No pasa nada, somos poquitos hermanos. La Biblia dice que si hay 2 o 3, Dios está allí en medio de ellos. No está mal, no es ni bueno ni malo, no pasa nada. Pero estamos tomando un texto fuera de contexto. Dios no necesita ni 2 ni 3. Tú solo puedes orar y Dios va a estar allí contigo. Por tanto, teológicamente es incorrecto tomar este pasaje para justificar que la presencia de Dios está. La presencia de Dios siempre estará. Por eso dice, mas tú cuando ores, cerrada la puerta, entra a tu cuarto y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Por tanto, Dios no necesita ni 2 ni 3. Dios puede estar con 1, con 2, con 3, o con 500 o con 1.000.000. No pasa nada. No podemos utilizar esto para decir, Dios, estás obligado, somos 2 o somos 3 y tienes que estar aquí con nosotros. Dios siempre está. ¿Sabéis? Nosotros a veces confundimos el hecho de que Dios esté a que Dios se manifieste. Y son 2 cosas distintas. Dios siempre está. Pero nosotros lo que queremos es que su presencia que está, se manifieste. Nosotros a veces lo solemos decir así, no sé si es correcto, a veces solemos decir, ¿cómo se siente la presencia del Señor? ¿Vale? Porque hasta nuestras emociones a veces pueden sentir la presencia de Dios. Pero no es cuestión de sentir, es cuestión de creer. Recuerda que es el justo por la fe vivirá. La fe es lo que provoca y manifiesta la presencia de Dios en medio de nuestras vidas y en medio de nuestras reuniones. Bueno, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No estáis de acuerdo? ¿Os parece que os estoy engañando, os estoy mintiendo algo? ¿Se está entendiendo? Adelante, hermana. Claro, es que ahora vamos a pasar al siguiente tema, que creo que ahí te voy a poder responder un poquito mejor. ¿Alguna pregunta? ¿Algo no se ha entendido? ¿No estáis de acuerdo? ¿Lo podemos debatir? Adelante. Bueno, puede ser que estuviera, no lo sé, pero el que hizo la traducción nos puso esta palabra de atar, por eso la usamos. Pero fíjate qué curioso cómo la Nueva Traducción Viviente nos habla acerca de prohibir, lo que ustedes prohíban. Encaja más con el contexto de lo que el pasaje nos está diciendo. Está diciendo de una persona que está claramente en rebeldía, en desobediencia, y entonces no queda más remedio que aplicar una disciplina. Y Dios dice, lo que ustedes acuerden, yo lo voy a respaldar. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, tratando este tema, buscando una solución a este tema, yo estoy ahí en medio y yo lo voy a respaldar. Pero habla de eso, de limitar a la persona espiritualmente. El liderazgo tiene la capacidad dada por Dios de limitar a una persona espiritualmente. Es como que se cierra el cielo. Si tú estás en una franca posición de rebeldía, de desobediencia, no se hace mucho, pero según el texto nos dice, el liderazgo tiene la capacidad para poder de alguna forma orar por ti en esta situación y ponerte en una disciplina, y lo que el liderazgo decida, Dios lo va a respaldar, ¿vale? Estamos hablando en un contexto de justicia, por supuesto, no de una injusticia. Si se comete una injusticia contra una persona inocente, evidentemente Dios no lo va a respaldar, pero cuando hablamos de algo claramente, francamente, en una posición que está francamente en una situación de rebeldía y de desobediencia. Bueno, vamos al último, y este sí que es muy interesante. Al que cree todo le es posible. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Fijaros, el contexto de este pasaje. Dice, y muchas veces le echan el fuego,
y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Y Jesús, fijaros, yo he puesto aquí 3 versiones, las 3 versiones que nosotros conocemos habitualmente, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente. Dice, Jesús le dijo, en la Reina Valera, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Fijaros cómo cambia en la versión internacional. ¿Cómo que si puedo? Porque el padre del muchacho acababa de decir, si puedes hacer algo por nuestro hijo, que el demonio lo toma, lo echa en el fuego, lo echa en el agua para matarle, si puedes hacer algo, lo tenéis en azul, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Y la respuesta inmediata de Jesús, la versión internacional, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. La Nueva Traducción Viviente afirma esta interpretación. Dice, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Aquí vemos una persona que está con una incredulidad, claramente. Le está reconociendo que él necesita, que el problema de fe es el padre del muchacho. Y le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ayúdanos. Le dijo, el contexto es el siguiente. El contexto es, un padre con un hijo endemoniado le pide ayuda a los discípulos. Los discípulos están ahí intentando echar fuera al demonio del muchacho. Y no pueden, a tal punto que al final tienen que intervenir Jesús para solucionar el problema. Y finalmente, efectivamente, Jesús ora por el muchacho y el muchacho queda libre, totalmente libre, ¿vale? Luego después, los discípulos le preguntan aparte a Jesús, Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Y aquí viene una cosa muy interesante. Y Jesús respondió y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. No sé si veis que está tachada la palabra ayuno. ¿Sabéis por qué la he tachado? Porque en los textos más antiguos no aparece la palabra ayuno. La palabra ayuno fue añadida posteriormente. No es ni bueno ni es malo, solamente si somos fieles a los textos, la palabra en los textos más antiguos que se tienen, constancia, la palabra ayuno no aparece. Lo digo porque esta palabra ha creado un movimiento, una doctrina tan fuerte dentro de la iglesia cristiana evangélica, donde todo es a base de ayuno. Y el ayuno se ha tomado como una especie como de forzar a Dios para que me dé lo que yo necesito o lo que yo le estoy pidiendo. Y muchos utilizan el ayuno de alguna forma como para forzar a Dios que Dios me bendiga. Yo puedo hacer ayuno, no pasa nada, es bíblico, está en la Biblia, mucha gente ayuna en la Biblia, no pasa nada. Pero en realidad, ¿qué es lo que más el Señor necesita cuando nosotros oramos y le pedimos al Padre algo? ¿Qué es lo que mueve a Dios realmente? La fe, la obediencia y saber que lo que estoy pidiendo está de acuerdo a su voluntad. 1 Juan 5:14, creo que lo vamos a ver en un momento. Y esta es la confianza que tenemos para con el Padre, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces sabemos que recibiremos todas aquellas cosas que le hemos pedido. Voy a seguir avanzando. Todo lo que pidieres, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. 1 Juan 5:14, que os acabo de citar. Tiene que ser conforme a su voluntad. Y para terminar, hermanos, les pido 10 minutitos nada más, por favor. La confesión positiva. ¿Alguien ha escuchado alguna vez la confesión positiva? Yo declaro, yo decreto. Es algo tan extendido, tan arraigado, que con una facilidad increíble podemos decretar, declarar, confesar. Yo he estado en muchísimas reuniones donde de repente ha pasado alguien con un problema, con una enfermedad, que vengan adelante todos los que están enfermos, vamos a orar por ellos. Entonces el predicador está emocionado, está inspirado. Claro, lo ha escuchado que se hace en algunos lugares, no tiene la culpa tal vez, digo yo.
Entonces repite algo que se está haciendo, que parece ser que a veces funciona y a veces no funciona. Entonces lo habitual es decir, te declaro sano en el nombre de Jesús. Decreto sanidad sobre tu cuerpo. Echo fuera la enfermedad de tu cuerpo y cosas parecidas. Y resulta que no pasa nada, el enfermo no se sana. Entonces, he declarado, he decretado, he confesado y no pasa nada. Y entonces, lo más normal en estos casos, la pobre persona que ha pasado con una enfermedad, con un problema, con una tremenda necesidad, dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Has orado por mí? ¿No? Entonces la respuesta suele ser, ¿no será que usted tiene algún pecado oculto, hermano, por allí? Y le echa más carga. No, que yo sepa, no. Yo estoy en paz. Y después le dice, es que quizás usted no tenga bastante fe. Total, que el pobre hermano se va con la enfermedad, con pecado y sin fe. Va peor, mejor no hubiera pasado, ¿no? O sea, es como jugar a la lotería. Yo lo intento, yo declaro, decreto, confieso, yo lo intento, lo declaro, y es algo que, como digo, está muy extendido. No digo ni que sea bueno ni que sea malo, me entendedme por favor. Simplemente os quiero invitar a meditar en esto que estamos haciendo, y que simplemente son paradigmas que se repiten dentro de lo que es la vida de la iglesia. Paradigma es cuando las cosas se hacen por hacer sin saber por qué se hacen. Se repiten modelos que tal vez en algún sitio ha funcionado, no lo sé. Si es que ha funcionado tal vez. Pero no podemos jugar a la lotería en ese sentido, de decir cosas que no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Si Dios está tratando con esa persona, que quizás no es el momento, no es el tiempo. Por tanto, antes de asegurar algo tan serio como decir, te declaro sano en el nombre de Jesús, yo tengo que estar seguro si eso viene de Dios o no viene de Dios. Porque si no, ¿a qué estamos jugando entonces? Entonces, ¿sabéis de dónde se toma esta idea de la confesión positiva? De Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. De aquí se toma. El poder de la vida y de la muerte está en nuestras palabras. Así como Dios creó todo el universo por las palabras, nosotros somos una especie como de Dios más pequeñito y tenemos poder para dar vida y para dar muerte. Pero es un pasaje completamente fuera de contexto. La Nueva Traducción Viviente nos dice, por ejemplo, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Veis qué distinto que suena? Cuando uno habla mucho, queda preso de sus palabras, en un sentido, ¿vale? Hay que tener mucha prudencia. Quiero ir ya terminando. La verdad que deja luego unos minutos para preguntas. ¿Sabéis dónde empezó todo este movimiento de la superfe, de la confesión positiva, declarar, decretar, visualizar y todo este tipo de cosas? ¿Alguien conoce este libro, La Cuarta Dimensión? Yo fui uno de los primeros libros que leí cuando recién convertido. Alguien con la mejor buena intención me dejó este libro. Y a mí me creó un trauma tremendo. Un trauma que yo en casa no dejaba que mi señora dijera, me duele la cabeza. No digas eso. ¿Cómo vas a decir eso? Porque estaba convencido que las palabras tenían poder para vida y para muerte. Y estaba traumatizado. No dejaba que nadie dijera... Me ponía mal cuando alguien decía, me duele la cabeza, me siento mal, porque pensaba que se estaba autoenfermando. Es algo tan absurdo. Bueno, total, el pastor John Guichot es el padre, podemos decir, de la confesión positiva, años 60, 70 aproximadamente. Él no le ha ido mal. Él tiene la iglesia más grande del mundo. No sé ahora mismo qué ha sido de su vida, pues no se escucha nada. Le he perdido la pista. Pero hasta hace no muchos años atrás, este hombre tenía una iglesia de 1 millón de miembros en Corea, la iglesia más grande del mundo. Y este hombre, en un momento dado, tuvo una experiencia, una revelación en su vida, y él dijo, cuando tú quieres algo, tienes que visualizarlo, y entonces tienes que pedirle a Dios, yo quiero esto, con esto, un coche rojo con las puertas blancas, con las ruedas negras, no sé qué. Y tenías que visualizar y entonces orabas específicamente pidiendo a Dios eso que querías.
Entonces Dios te lo iba a dar, porque él tuvo una experiencia que había pedido al Señor una bicicleta que tuviera unas marchas, unas velocidades, un escritorio, una cama, no sé qué otra cosa más, una máquina de escribir, no sé qué historia más. Y Dios se lo dio, y a él le funcionó. Y de ahí creó una doctrina. Recordar que siempre decimos, no podemos convertir nuestras experiencias espirituales en doctrina, porque quizás a ti te puede haber funcionado, pero quizás a los demás no le funcione. No le funciona. Por tanto, siempre tenemos que volver a la palabra del Señor, ¿vale? Por tanto, bueno, si por curiosidad usted quiere leer el libro, léalo, no pasa nada. Pero digo que aquí surge. Luego salen unos predicadores, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, no sé si habéis oído, los predicadores de la superfe, la doctrina de la prosperidad, que hasta hoy algunos siguen practicando. ¿Quién no ha visto a algunos predicadores estos famosos reprendiendo al virus del COVID? No sé si lo habéis visto, a unos predicadores. Qué ridículo más grande que han hecho. Han atado, que se seque el virus, han reprendido las tormentas, los huracanes, no sé qué. Después han tenido hasta problemas matrimoniales y hasta se han separado. Y algunos hasta se han muerto después de haber reprendido, atado al demonio, a la enfermedad. Yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo, pero veo un poco de presunción en este sentido, que tenemos que ser prudentes y tenemos que ser sabios. Y al final, cuando uno cree que por lo que dice, por lo que confiesa y lo que decreta, uno está diciendo, no necesito a Dios. Yo puedo declarar, decretar y confesar y no necesito a Dios. Ya no tengo necesidad ni siquiera ni de orar. ¿Para qué? Si total lo declaro y lo confieso y lo voy a recibir y lo voy a tener. Todo pasa en nuestra vida por una vida de comunión, de oración y de intimidad, para cada día conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, el propósito que Él tiene para con nosotros.